A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal de nuestro país, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender todo lo relacionado con el ámbito tributario, laboral, financiero, contable. Vamos a comenzar esta noche con un entrevistado de talla local, pero sobre todo internacional. El experto en precios de transferencia, Sebastián López. Sebas, querido, qué gusto tenerte en esta noche en nuestro querido programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo está, Cris? Buenas noches. De igual manera, un gustazo estar nuevamente con usted aquí ya pasando esta época electoral que estamos todos más tranquilos, creo. Mi querido Sebas, es lo que todo el mundo esperábamos y estamos ahora mucho más relajados, sí. Estamos esperando con nuevas expectativas, estamos poniéndole ganas. Yo creo que ahora estamos en un Ecuador más unido, poniéndoles ganas, como tú y yo habíamos conversado en algún momento, con una expectativa de crecimiento, con una expectativa de hacer las cosas de una manera mucho más armónica. Y estamos ya a las expectativas también de declarar nuestros impuestos, hacer las cosas ya de una manera más ordenada. Las sociedades, las personas naturales tenemos que cumplir con nuestro impuesto a la renta. Y qué mejor hablar con un especialista no local. Sebastián López es un especialista internacional. Sí, sabemos que Sebas, estás haciendo muchísimo trabajo en otros países. Quiero que primero me cuentes qué has estado haciendo en estos últimos meses en temas de precios de transferencia, porque me comentaban que estabas realizando algunos trabajos en algunos países de nuestra región. Cuéntanos un poquito, Sebas. Sí, Cris, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en Guatemala. Allá tengo asesorías en cuestión de precios de transferencia. Y últimamente algo que me salió fue dar unas clases en una facultad que se llama FOTRIEM de Paraguay, que es de la abogada Norita Rotti, que es una profesional muy reconocida allá en Paraguay. Y justamente es importante esto porque en Paraguay empezó en el año 2021 toda la temática y el régimen de precio de transferencia a ser aplicable en Paraguay. Por esta razón es que los profesionales paraguayos necesitan muchísima capacitación en este tema y por esa y se contactaron conmigo al ver mi experiencia y me contrataron para que yo dé asesoría, para que doy clases, mejor dicho, cátedra de allá de precio de transferencia, de cómo hacer bien el análisis. Entonces estoy trabajando en Paraguay, en Guatemala, en Ecuador, y todo lo que tiene que ver con tema de precio de transferencia. Eso es lo que le gusta a uno cuando nuestros profesionales no solamente se destacan en nuestro ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Y es un tema tan importante, yo digo tan técnico, el hablar de precios de transferencia, que va muy relacionado con el ámbito de las partes relacionadas, que es el tema de esta noche. Tener claro qué es la parte relacionada, porque hay muchos conceptos que nosotros como contadores, como financieros, como empresarios, tenemos que conocer. Una de las preguntas que siempre me hacen es si es correcto o incorrecto trabajar con una parte relacionada, y te hago la pregunta, Sebas, ¿es malo o es bueno trabajar con una parte relacionada? No, para nada, Cris. O sea, las partes relacionadas en todo el mundo siempre han existido, entonces... Y existirán. Exactamente. Y estas operaciones entre partes relacionadas se dan para maximizar beneficios, ¿no? Esto es totalmente legal. El problema se da es cuando las empresas empiezan a tratar de transferir, ¿no es cierto?, utilidades a otros países, o con este tema que está de moda, que son los BEPS, ¿no? Es decir, erosionar las bases fiscales de un país para beneficiar a otro. Entonces,
Eso es lo que ya está mal, pero partes relacionadas en sí es una estructura totalmente legal, totalmente justificable, con el objetivo de fomentar y maximizar beneficios, que es el objetivo de esta temática. O sea, para las personas que nos están mirando esta noche, y que te cuento que tenemos unos grandes seguidores en redes sociales, porque gracias a Dios nuestro programa en estos años se ha ido posicionando muchísimo, tanto en el sector contable, financiero, en los microempresarios, en los empresarios. Tributación de Hoy tratamos de ser esa herramienta eficaz a todas las personas que nos miran. No es malo trabajar con una parte relacionada, porque así están las estructuras, hablemos empresariales, multinacionales, incluso locales, por las empresas familiares inclusive. No es malo trabajar con una parte relacionada. Lo malo se da cuando no lo hacemos en condiciones de mercado. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad, Sebastián? Cuando no queremos hacer las cosas bajo condiciones normales, condiciones de independencia. Exacto. Ahí viene el problema. Exactamente, Cris. Y ahí es donde nosotros podemos meternos en riesgos. Riesgos locales y riesgos internacionales. Bajo las condiciones de nuestra norma tributaria, Sebastián, aterrizando un poquito en lo que dice nuestra ley tributaria, ¿cuáles son los conceptos fiscales por los cuales a mí la autoridad de control fiscal me vincula con una parte relacionada? Nuestra normativa tributaria, Cris, establece en el artículo 4 del reglamento y de la ley cuáles son o a qué empresas, ¿no es cierto?, o a qué personas se les puede considerar como parte relacionada. Perfecto, esta parte es la que quiero que por favor todas las personas que nos están mirando nos escuchen, para que sepan si tienen una parte relacionada, y luego tú nos dirás qué cosas se deben cumplir. Exacto. A ver, ¿cuáles son estos conceptos para que me vinculen con alguien? En primer lugar, y hay que tener bien claro que siempre se vincula por administración, dirección o control. A ver, vamos a repetir despacito. Administración, dirección o control. Administración, dirección o control. Vamos explicando cada una de estas. Puede ser administración, es cuando hay una persona, puede ser alguna figura que controla, un gerente general de una o de ambas empresas. Ahí ya son vinculadas estas dos. Por control es en el tema de la participación accionaria. ¿Ya? En Ecuador nosotros tenemos que siempre que una compañía tenga más del 25%, ya se considera, o una persona tenga más del 25% de acciones de una empresa, se puede considerar como parte relacionada. Y por dirección, administración y control. Y por administración también puede ser cuando siguen todo algún tipo de reglamento, de políticas de otra compañía del exterior, ahí, o lo local. Ahí es cuando se vinculan también por administración. O sea, tenemos estos tres, hablemos conceptos de vinculación: administración, dirección o control. Exactamente. Entonces, estos son parámetros que nosotros, tanto personas naturales como jurídicas, tenemos que tomar en cuenta para decir que tenemos una parte relacionada, y esto conlleva pues definitivamente que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos parámetros, y nuestro país, yo creo que al igual que muchos países del mundo, tomamos ciertas directrices. ¿De dónde el Ecuador toma esas directrices, Sebastián? El Ecuador toma, como todos los países del mundo, de la OCDE, que es la Organización para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta organización es una ONG que te da las pautas generales de los temas de precio de transferencia y cómo deben trabajarse o cumplirse las operaciones entre partes relacionadas, que como usted bien lo dijo, Cris, son operaciones que deben ser como independientes de lo desimpactado. Entonces, una vez que se determinan que existe relación entre dos compañías, debemos nosotros verificar que hayan cumplido con el principio de plena independencia o de plena competencia, como se lo conoce. Claro, muchas veces tú escuchas en foros, en clases, en capacitación, en la misma ley tributaria, las directrices de la OCDE, y yo creo que nuestros contadores, nuestros financieros, nuestros gerentes generales, cuando tenemos estas operaciones de compra, de venta, inventarios, préstamos, regalías, bueno, todo lo que se puede dar en un ámbito comercial, financiero, y tenemos a este organismo de la OCDE, yo creo que tú lo has dicho claramente, este organismo internacional, que creo que lo que busca es darnos lineamientos, procedimientos, normas, para que usted haga estas operaciones, que como tú ya lo dijiste muy acertadamente, no es malo trabajar con una parte relacionada, porque tenemos grupos multinacionales, grupos económicos, grupos familiares. Y más que todo es que la globalización ha llevado a esto. Es real. ¿No? Exacto, la globalización hace que las empresas, los grupos multinacionales diversifiquen sus operaciones, intenten desagregar, ¿no es cierto?, enviar a países donde
pueda ser más beneficioso mano de obra, materia prima, etcétera. Entonces, esto es algo normal. Claro, y mira qué importante, o sea, el hecho de aprovechar, qué sé yo, las estructuras de otros países, las legislaciones, sin que esto caiga, con lo que tú acabas de decir, en una planificación, en una erosión de la base imponible, pues no, ¿por qué no hacerlo? Y obviamente que cumplas los lineamientos. ¿Cómo ha evolucionado nuestro país, Sebastián, en el control, en esto de evitar el abuso de las planificaciones tributarias agresivas, la erosión de la base fiscal? Actualmente la ley tributaria tiene bastantes recomendaciones que dio la OCDE a través de sus acciones BEPS. Las acciones BEPS son como recomendaciones para evitar esa erosión de la base imponible. Entonces, por ejemplo, una bien importante que está en la normativa tributaria actual es este límite del 20% para las operaciones de regalías, servicios, asistencia técnica y consultoría. Las BEPS te mencionaban eso, que la OCDE detectó que muchos grupos multinacionales envían o erosionan las bases fiscales a través de esta herramienta de las regalías, por lo cual aconsejó que todos los países pongan un límite a este pago de regalías. Y es como el Ecuador lo hizo. Ahora Ecuador tiene un límite del 20% y si nosotros queremos ampliar ese límite del 20% al 100%, debemos presentar una consulta de valoración previa. Es decir, que la Administración Tributaria debe analizar la metodología, verificar que la operación tenga esencia económica y ahí nos autoriza a aumentar el porcentaje de deducción en base al análisis de peso de transferencia. Entonces, estas son acciones BEPS. Y por ejemplo, tú ya lo vemos en nuestra ley tributaria, que este tipo de gastos entrerelacionadas, locales y del exterior, pues tienen este límite y se puede liberar este porcentaje con lo que tú acabas de decir. Claro. Entonces, sí se ha ido incorporando en nuestra ley fiscal muchas de estas recomendaciones para que, de cierta manera, pues, estas operaciones que hacemos con partes relacionadas cumplan este famoso principio de la plena competencia. Sebastián, danos un concepto. ¿Qué es el principio de la plena competencia? El principio de la plena competencia también se lo conoce como principio arm's length o principio de plena independencia en otros países, y es prácticamente que las operaciones entre partes relacionadas deben ser similares a las operaciones realizadas entre partes independientes. Y de no ser similares, y por esa razón que hayan existido, que una empresa relacionada haya dejado de ganar algún beneficio, lo que te establece este principio es que se debe cuantificar lo que dejó de ganar esa operación relacionada y someterlo a imposición. Eso prácticamente es, o sea que las operaciones entre partes relacionadas deben ser similares a las operaciones entre partes independientes, en el sentido de todo lo que tiene que ver con circunstancias económicas, ¿no? Su tratamiento. Y por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un ajuste de precios de transferencia, en nuestra legislación se entendería que eso viene a ser acá un gasto no deducible, parte de nuestra conciliación tributaria, eso pagaría un impuesto a la renta y sobre todo ahora que estamos preparando nuestro formulario 101. Exactamente. Entonces, eso sería una recomendación muy importante, ¿no es cierto? Exacto. Y de hecho, eso es muy común en esta temporada del año en que nosotros lo hagamos en las consultas de valoración previa. Una consulta de valoración previa se la presenta al SRI, el SRI tiene 2 años para absolverla y una vez que te absuelve, nosotros como contribuyentes tenemos que preparar un informe de cumplimiento de dicha absolución y ahí nosotros establecemos qué valor del gasto es deducible o no. Es decir, si es que el límite normal era el 20%, yo con esta absolución probablemente tenga un límite del 80-85% y yo determino que una porción pequeña de ese gasto no es deducible, pero es mucho más beneficioso que tomarse únicamente el 20% del gasto. Perfecto. Entonces, a ver, otra de las cosas importantes que también quiero que les recuerdes a los contribuyentes, que actualmente el anexo y el informe de precios de transferencia solo se lo está requiriendo para aquellas operaciones con partes relacionadas del exterior. Exactamente, Cris. Esto es importantísimo lo que usted topa, Cris, porque la resolución 455 establece qué operaciones deben ser tomadas en cuenta para calcular el monto de los 3 millones para presentar el anexo y de los 15 millones para presentar el anexo y el informe. Y te establece claramente que las operaciones locales no se toman en cuenta, a menos que, te dice. Exacto. A menos que te da unas salvedades. Por ejemplo, una es que la compañía, el sujeto pasivo con la que está haciendo el análisis, tenga operaciones que están encasilladas en el artículo 27 y 31 de la Ley de Régimen Tributario. Es decir, tengan operaciones de comercialización de banano o del sector de las aerolíneas. ¿Y por qué? Porque estas dos regímenes tienen ya un impuesto a la renta establecido y definido. Es impuesto único. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces por esa razón es que se la excluye.
o también se les puede incluir cuando tengo yo la operación analizada, la parte analizada tiene operaciones con empresas que se dedican a esas actividades, porque puede darse para planificación fiscal. Supongamos otra forma de incluir, mejor dicho, operaciones locales es cuando la empresa con la cual tú tienes operaciones tiene pérdida tributaria, es decir, no tiene una base imponible gravable, cuando tiene accionistas en paraísos fiscales, cuando se ha acogido a beneficios del COPSI, etcétera. Son como 8 o 9 salvedades exactamente que hacen que la operación local si se tome en cuenta para calcular este monto de operaciones con partes relacionadas. O sea, no es que siempre solo se analizan operaciones con el exterior. No, exactamente. Ya, eso es importante también para que nuestros televidentes y las personas que estén en esta obligatoriedad lo tomen en cuenta, que no siempre el informe es para operaciones con el exterior. Exacto. Entonces, para recapitular, el anexo $3 millones y el informe $15 millones. El informe y el anexo. El informe y el anexo. Pero puede ser que tú puedas incluir operaciones locales siempre y cuando te encuentres en con algunas salvedades o causales establecidas en la resolución. Qué interesante. Sebas, algo que también es importante recordarles a nuestros contribuyentes de que cuando estamos haciendo un cierre fiscal, tomen en cuenta que por más que el informe y el anexo como regla general, con los casos de excepción que tú acabas de mencionar, el control de partes relacionadas también es local, porque siempre tenemos que cumplir con el principio de la plena competencia. Exactamente. Siempre tenemos que tratar de estar en obligaciones de mercado, es decir, tratar de que todas las operaciones que lo hacemos, tratar de que siempre pues la hagamos pensando como que fuera un independiente. Ese es el espíritu, ¿verdad? Exactamente, Cris. Como usted bien lo menciona, la resolución 455 establece qué empresas están obligadas a presentar al SRI la información. Pero en términos generales, y lo que recomienda la OCDE es que todas las empresas que tengan operaciones con partes relacionadas presenten su análisis o estudio de precio de transferencia, porque como usted bien lo dice, este estudio te asegura que estás tú cumpliendo con el principio de plena independencia y que no vas a tener ningún tipo de problema con la emisión tributaria, porque al final del día la emisión tributaria puede solicitarte, independientemente del monto, a ti el informe de precio de transferencia. Independiente también que seas locales o del exterior. Exactamente. Eso no hay ningún tipo de restricción. O sea, si el SRI ve algún tipo de riesgo, te solicita y tiene la facultad para hacerlo. Eso también es importante y tú lo acabas de aclarar de una manera, yo digo, bastante exacta, de que independientemente que la obligatoriedad sea para el exterior, si la autoridad de control lo necesita, lo requiere, lo estima, te puede pedir por cualquier monto local o del exterior. Exactamente. Qué interesante es hablar de esto. Quiero que les recuerdes a los contribuyentes en qué artículo se encuentra el concepto de partes relacionadas para efectos fiscales. Esto está en la sección segunda de la Ley de Régimen Tributario Interno y si mal no recuerdo es del artículo 1 de la sección segunda de la Ley de Régimen Tributario Interno que te habla sobre el principio de plena competencia. Y aparte de eso tenemos los famosos artículos 4 que tú le dijiste, el 4 de la ley, 4 del reglamento. Recordarles nuevamente que los conceptos para vincularse es control, dirección y administración. Específicamente nosotros ya, esos son como le decía, los términos generales, ¿no? Pero nosotros ya tenemos, supongamos, en cuestión de accionaria, que debe ser mayor al 25% de participación. Perfecto. Que tenga, igual hay cuestiones de parentesco, claro. Hay cuestiones también con paraísos fiscales. Eso sería una presunción quizás. Exactamente, pero ahora lo bueno es que el contribuyente tiene la potestad de comprobar y demostrarle a la administración tributaria que esa empresa que está en paraíso fiscal no es su parte relacionada y perfecto, ahí se lo puede desvincular, digámoslo así. Okay. De igual manera hay por proporción de transacciones y algo que yo quería también, Cris, dejar muy en claro y que me he dado cuenta es una confusión que a veces tienen los contadores, es el momento de cuantificar las operaciones con partes relacionadas. Esa parte importantísimo, ¿cómo se hace? Esto yo quería recordarles, Cris, que no hay que nunca tomar saldos, supongamos, de cuentas por cobrar de años anteriores, sino solo son movimientos del año analizado. Supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar del año 2018 y es un saldo que viene arrastrándose hasta el 2020. Yo en el 2020 no debería tomar ese saldo del 2018 para calcular el monto, ¿no es cierto?, para ver si presento el anexo o el informe, porque ese saldo de 2018, en el 2018 ya fue analizado con precio de transferencia. En el 2020 yo únicamente tomo los movimientos de cuentas por cobrar que se generan en el año 2020.
Eso es importantísimo. Yo le comento esto porque perfecto. yo he hecho unos casos de estas últimas semanas en donde muchos contadores me han dicho eso. Mira, Sebastián, pero yo tengo saldos de cuentas por cobrar de años anteriores. Y siempre les digo, no, eso no se toma en cuenta ni para el monto ni para el análisis de peso de transferencia, sino solo los movimientos del año. Las operaciones del año. Las operaciones reales, exactamente. Y eso te puede traer problemas incluso cuando cruces con tus anexos, con tu informe. De hecho, eso le pasa al SRI. Y eso va a traerte líos. Exacto. Al SRI siempre que hace estos cruzos le saltan diferencias. Claro, porque el SRI no toma en cuenta esos valores, el contribuyente sí los tomó para su declaración del 101 y cuando hay esa diferencia el SRI te llama para que justifique. Exactamente. Muy bien, esta recomendación me parece práctica porque definitivamente, tú lo acabas de decir, quien te va a cruzar es la autoridad de control, y el momento que te cruza vas a tener valores diferentes. Exactamente. Mira, qué interesante con tu experiencia, y obviamente tu experiencia es práctica porque tú manejas tanto el anexo, manejas el informe, manejas evidentemente pues las matrices, manejas los rangos, y obviamente esto es lo que nos pasa muchas veces a los contadores, que vamos arrastrando los saldos de años anteriores y el momento que tú llenas las operaciones de ingresos, las operaciones de gastos, de activos y las operaciones que se tienen que reportar en el 101, en los anexos, van trayendo saldos incorrectos, aparecen las diferencias, las notificaciones, los riesgos, y pues siempre a veces el culpable es del contador y no queremos que eso nos pase, porque los contadores pues somos las personas más eficientes de la organización y que tenemos tantas responsabilidades, y este mes de abril, Sebastián, es un mes complicado en donde tenemos que declarar nuestros formularios, tenemos que presentar a la super de compañía, tenemos que pagar las utilidades, estamos realmente complicados. Mira, Sebastián, otra de las inquietudes que nosotros tenemos en el tema tan importante de las partes relacionadas y que definitivamente es, y esto es una pregunta que las personas que me pedían que por favor hagamos el tema de las partes relacionadas, es si siempre tenemos que llenar la cabecera del 101. Has visto la parte inicial que te dice operaciones de activo, pasivo, ingresos y egresos. Ese pasillero informativo, ¿siempre se llena o cuándo debemos llenar? Solo se llena cuando hay operaciones con partes relacionadas en el año analizado. ¿Qué pasaría? Esa parte, por favor, ayúdanos porque estamos llenando este 101, este 101 tan importante para las sociedades. ¿Cuándo se llena? Sí, ¿qué pasaría, como le decía Cris? Si la única operación que yo tengo, supongamos, es un saldo de una cuenta por cobrar del año 2018. Esa operación de $1 millón, supongamos. Ese $1 millón que viene del 2018 no lo pongo en el casillero 101 porque no es una operación del año. Pero ¿qué pasaría si yo durante el año 2020, ¿no es cierto?, tuve exportación o importación de mercadería con mi parte relacionada? Debo ponerlo como operación, supongamos, si es una importación como operación de activo y si es una exportación como operación de ingreso. Maravilla. Repíteles, por favor, Sebas, nuevamente que en tu ejemplo que me ha encantado, porque esa es una de las preguntas que siempre me dicen, y creo que con tus dos ejemplos que en este momento nos has dado, creo que les va a quedar clarísimo. El encabezado de partes relacionadas, el famoso casillero, o mejor dicho, informativo del 101. A ver, cuéntanos, justamente, Sebas. como le decía Cris, supongamos que yo tengo una importación con partes relacionadas, y aquí algo importantísimo también es que nunca se debe registrar la contracuenta contable. Es decir, si yo, ¿no es cierto?, contablemente voy a registrar importación, operación de activo versus banco, supongamos, porque estoy pagando. Perfecto. Entonces yo únicamente voy a registrar la operación de inventario como una operación de activo por $1 millón. Perfecto. Pero ese egreso de efectivo que yo tuve, ¿no es cierto?, de mi banco que pagué, eso ya no se registra como una operación de egreso, porque como le comento es la contracuenta contable. Entonces, si yo hiciera eso, estuviera duplicando el monto de operaciones con partes relacionadas. Y ahí va a saltarme una diferencia con el SRI, y va a decir usted tiene más operaciones de las que realmente tuvo. O probablemente, supongamos, un contribuyente que no está obligado a presentar el anexo, se obliga por registrar la contracuenta contable. Supongamos el mismo ejemplo, yo importé $2 millones, entonces pongo como operación de activo 2 millones, pero también le registro como operación de egreso 2 millones, suman 4 y ya estoy obligado a presentar el anexo. Por una mala interpretación del llenado del 101, el fisco va a decir, oiga, está pendiente el anexo y me notifica, y resulta que no es así. No, y de hecho, Cris, yo el otro año tuve bastantes clientes que nos tocó ir a reclamos porque el SRI le notificó eso. Señor, usted estaba obligado a presentar el anexo porque superó los $4 millones. Y era más llenado del 101. Yo revisaba y era por eso, porque estaban registrando la contracuenta contable. Que nos tocó ir a reclamos para impugnar la sanción y todo, porque te sancionan puede ser la sanción hasta $15,000, ¿no? Dependiendo Sebas, repítenos otra vez, ¿hasta cuánto podría ser la sanción? Hasta $15,000 da la... Señores, por favor, un mal llenado del formulario puede crearle a usted
pues hablemos una notificación incorrecta de un supuesto anexo que no debería llenarse. Entonces hay que llenarlo bien lo que corresponda para no tener pues una solicitud incorrecta de un anexo, bueno, que espero, pues el informe son $15 millones, pero hay que llenarlo correcto. Exactamente. Llenar correctamente las operaciones de activo, las operaciones de ingresos, de egresos, y es eso fundamental. También es algo bien importante, Cris. Actualmente yo les comentaba sobre estas consultas de valoración previa. Estas consultas se dan para que te aumenten el límite para los regalías, servicios administrativos, de consultorías y técnicos. Si a mí el SRI... Pero con el exterior, no con el exterior. Exacto, con el exterior. Pero ¿qué pasa si a mí el SRI me dice, perfecto, te absolví tu consulta por la operación que tienes con tu parte relacionada XYZ de Estados Unidos por un monto de $200,000, esa operación ya no se incluye para el monto que yo debo calcular para ver si presento el anexo o el informe, ni tampoco se pone en el casillero. Eso es importantísimo. Que siempre las operaciones con partes relacionadas que hayan sido absueltas en la consulta ya no se toman en cuenta ni para el casillero ni para calcular los montos para la presentación del anexo y del informe de precio de transferencia. Qué bueno, entonces. Porque ya están absueltas, ¿no? Perfecto. Es como ya no tienen... Mira, qué buena recomendación. Si usted sacó una consulta favorable de valoración previa de precios de transferencia, estas operaciones quedan como quien dice exentas para, primero, el límite y segundo, para llenarlas, para colocarlas. ¡Maravilla! Mira, Sebas, el tiempo se nos está yendo volando contigo, como siempre. ¡Qué maravilla! Mándanos un mensaje. Chévere. Me encanta, yo te sigo mucho en redes sociales, me encanta tener un joven con mucha experiencia, un joven profesional, que no solamente vas generando pues toda esa participación activa con tu experiencia en este ámbito tan bonito que es la fiscalidad internacional en nuestro país, sino también en otros países hermanos de nuestro querido continente americano. Mándanos un saludo motivacional a todas las personas que nos están en esta noche viéndonos en nuestro querido programa de tributación de hoy y que nos siguen activamente en redes sociales. Mándanos un mensaje, por favor. Gracias, Cris. Igual a toda la audiencia. Yo estoy segurísimo que este año va a ser un año de cambio, un año positivo para todos nosotros y que confiemos en el país, que de aquí vamos para adelante y yo estoy seguro que la capacitación continua, como usted bien lo ha mencionado, va a hacer que nuestros profesionales sean 100% exitosos y que, como le comento, o sea, este año es para éxitos para todos. Yo estoy muy seguro de eso. Bueno, para nosotros en Tributación de hoy, desearles a todo el Ecuador, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, metámosle muchas ganas, apoyemos a este nuevo gobierno, de que vamos a estar todos juntos para seguir adelante, motivemos a todos estos profesionales exitosos que no solamente nos hacen quedar bien localmente, sino internacionalmente y seguir avanzando en estos temas tan importantes, tan técnicos, como esta noche nos acompañó Sebastián López, un profesional de talla internacional. Y como siempre, nos volvamos a ver llenos de expectativa la próxima semana en su programa Tributación de hoy. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.